una API REST es una aplicación netamente frontend, perdón, backend, ¿sí? Una API REST es una aplicación que no tiene interfaz, sirve para comunicar o como nexo entre varias aplicaciones o entre aplicaciones, ¿sí? API, por ejemplo, yo puedo desarrollar una API que consuma datos de Google Maps, ¿sí? Yo, si estoy desarrollando un sistema y ese sistema necesita mostrar las calles, por ejemplo, de San Salvador de Jujuy, yo no tengo por qué empezar a sacar fotos a lo loco de toda la provincia, sino que ya hay cosas que están hechas, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es consumir lo que ya está hecho y lo vamos a consumir a través de una API. Hay distintos tipos de APIs. Acá hay un ejemplo de 4 tipos. Además, SOAP, RPC, WebSocket y REST. REST es una arquitectura y fue diseñada por el señor Roy Fielding en el año 2000. ¿Sí? Y ahí, bueno, en el año 2000, Roy Fielding indica la manera en cómo deben comunicarse las aplicaciones. Se ha convertido en un enfoque ampliamente utilizado en el diseño de aplicaciones web y servicios web debido a su simplicidad, escalabilidad y flexibilidad. Define un conjunto de restricciones y principios para el diseño de sistemas distribuidos que se basan en la web, utilizando recursos identificados por URLs, operaciones HTTP estándar como GET, POST, PUT y DELETE para interactuar con estos recursos. Bien, nosotros tenemos entonces una aplicación cliente que puede ser un navegador o puede ser otro sistema, ¿sí? La manera en que se va a comunicar este navegador con el sistema, con el sistema, está especificado mediante la arquitectura REST. La arquitectura REST dice que en el request debe estar especificado un método que puede ser GET, POST, PUT, DELETE o PATCH. Debe haber una URL, una cabecera y un cuerpo. Bueno, esto se procesa en el controlador. Spring Boot tiene un dispatcher servlet. Bueno, esto va a parar al servidor, ¿sí? El servidor que es Tomcat, para nuestro caso, soporta las tecnologías de Jakarta, Servlet, WebSocket, etcétera, ¿sí? Eso va a parar al dispatcher servlet de Spring Boot y finalmente va a parar a la API REST. En la API REST la procesa el controlador y se produce la respuesta. La respuesta también tiene que tener un formato según lo que indica la arquitectura REST. En este caso, el response debe tener un status code. Fíjense que si yo me voy a Postman, cuando yo ejecuto alguna cuestión en Postman, si yo me voy acá abajo, cuando yo ejecute alguna cuestión, el estado acá me va a decir 200 OK, o me va a tirar, por ejemplo, 404 not found, o alguna otra cuestión, ¿sí? Y eso debe estar indicado en el status code. Y además debe tener también una cabecera y un cuerpo. Y esto va a parar de nuevo al cliente. Nosotros habíamos visto la arquitectura MVC. Bueno, la arquitectura REST, además de tener un controlador, tiene un servicio. Entonces, cuando nosotros diseñemos una API REST, consideremos siempre estos componentes.
un controlador que debe ser REST controller. No puede ser un controller porque los controllers devuelven vistas. El REST controller devuelve objetos o archivos XML, ¿sí? Entonces debe tener un controlador, un servicio, un repositorio y, bueno, la capa de modelo. Nosotros acá habíamos visto ya estas anotaciones. Esta anotación entity todavía no la hemos visto en este curso, pero sí la hemos visto cuando hemos visto JPA en el curso anterior. Yo les pregunto, ustedes tenían que hacer una cuestión con cierto cuadro que yo les pasé en la clase número 1. ¿Cuáles de estas anotaciones generan pins en Spring Boot, en el entorno de Spring? Repito la pregunta. ¿Cuáles de estas anotaciones que están en esta diapositiva generan pins que van a ser manejados o administrados por el contenedor de Spring? ¿Sí? REST controller. Perfecto, REST controller. ¿Alguna más? Repository. Bien. ¿Ahí quedamos? Si no me equivoco, service. Todas estas clases que nosotros marquemos con REST controller, service y repository, nosotros no vamos a necesitar instanciar ninguna de esas clases, sino que lo va a hacer de manera automática Spring. Cuando la aplicación se levante, automáticamente se va a crear un objeto de cada una de esas clases. ¿Sí? Bien. Espero que para futuras clases no haya duda. A ver. Voy por la diapositiva 7 y le voy a dar el turno a Eduardo. Voy a hacer un pequeño ejemplito, ¿sí? Son las 7:14. Espero hacerlo con la celeridad que necesitamos. ¿Para qué necesitamos una API? Para ofrecer datos a aplicaciones que se ejecutan en un móvil, por ejemplo, ofrecer datos a otros desarrolladores en un formato más o menos estándar, ofrecer datos a nuestra propia web, consumir datos de otras aplicaciones o sitios web. ¿Sí? Bien, voy a hacer un pequeño ejemplillo. Espero poder realizarlo rápidamente. Y esto lo voy a hacer a los fines de que ustedes tengan otro ejemplo para hacer, tal vez, para que, bueno, y espero que ya no me lo pidan, que lo pongan en el código, en el código, sino que ustedes ojalá que lo puedan hacer para que vean que yo lo hago desde cero. Bueno, voy a crear un nuevo proyecto. New. Spring Starter Project. Este va a ser un ejemplito bastante sencillo. Únicamente yo voy a crear una API REST muy chiquita que va a devolver una serie de animales, nada más, ¿sí? Porque los animales que estamos estudiando somos muchos, ¿sí? Chao. Profesor, Perdón. la API viene a estar en la parte de vista, en el diagrama ese que era vista, controlador, modelo, esto va a la parte vista, sería una parte de la vista o una, ¿no? No, la API REST, vuelvo a repetir, es una aplicación backend, que se corre únicamente en el servidor. Ah, Y ¿Sí? básicamente sería algo que está disponible que nos va a dar información. Ahora, nosotros, ¿cómo lo vemos o cómo lo mostramos? ¿Quién se encarga de mostrarlo? El frontend. Si ustedes ven, bueno, más rato les vamos a mostrar, si utilizan Postman, van a ver que abajo le devuelve la información, pero no tiene ningún formato ni nada. Generalmente, vos podés hacer que devuelva un JSON, un XML, un texto. Te devuelve información sin formato. Las vistas, que vendría a ser la parte del frontend, toma esa información y te la muestra. Lo único que hace
el backend, con este es proporcionate la información que vos estás pidiendo y no hace nada más que eso. Bien. Únicamente yo he puesto acá el nombre del proyecto y más que eso no. Next. Voy a elegir Spring Web. Una de nuestras librerías favoritas siempre va a ser Lombok. Y voy a buscar además DevTools. Con esas tres estoy. Finish. Voy a esperar que se cree mi proyecto. Profesor, ¿y qué Sí. criterio utilizó para elegir esas tres y por qué no eligió 6 o una sola? Yo, en primer lugar, voy a utilizar mi pequeña pizarra. Llamé la primera librería que llamé fue la web. ¿Sí? Y esto lo vimos en la clase pasada. Sin esa dependencia web, esta aplicación no puede correr en Internet, ¿sí? Yo la dependencia Spring Web la voy a necesitar siempre, porque es la que me permite ejecutar la aplicación en Internet. Es la que tiene, por ejemplo, entre varias cosas, el Apache Tomcat, ¿sí? Si yo no pondría esa, no podría correrla en Internet. En segundo lugar, llamé a Lombok, que Lombok sencillamente es la vimos en la clase pasada, es una librería que me permite ahorrar código. En lugar yo de tomarme el trabajo de generar o manchar todo mi código con 20 getters y setters y 4 constructores, hago 2 anotaciones y con eso tengo todo la clase de modelos, ¿sí? La librería de Lombok es esencial para darle estilo a nuestro código, ¿sí? Si ustedes hacen un proyecto e incluyen Lombok, cuando, cuando alguien de afuera venga y vea su código, va a decir, oh, utiliza Lombok. Que no es nada del otro mundo, sencillamente es para utilizar este código, ¿sí? Es para que las personas que no saben, las personas que no hicieron Java avanzado digan, no, utiliza Lombok. ¿Qué es Lombok? Sí, te ayuda a ahorrar código nada más, ¿sí? Y por último, utilicé la dependencia DevTools. La dependencia DevTools me permite hacer un live reload. Quiere decir que yo, por cada modificación que haga en mi proyecto, no voy a necesitar darle stop y volver a subir la aplicación, sino por cada vez que la modifique voy a tener que hacer stop y volver a subir la aplicación. Stop y volver a subir la aplicación. Quiero probar de nuevo, stop y volver a subir la aplicación. Con esta dependencia DevTools me estoy ahorrando eso. Yo cada vez que guarde, el DevTools lo hace de manera automática. ¿Sí? Y es esencial para clases como esta, el DevTools. Una vez que uno va a producción, DevTools debe eliminarse en producción. ¿Sí? No sé si hay una otra cuestión. Un refresh automático, perfecto. Esa casi me funda la toda. Dale. Bueno, estamos con eso. Entonces, voy a parar la aplicación que tengo de consola y voy a ir mi aplicación API REST. Entonces, yo tengo, según lo que especifica la arquitectura REST, yo voy a diseñar una API REST. Por lo tanto, la API REST debe respetar esta arquitectura, ¿sí?
Entonces debo tener una capa controladora. Acá voy a hacer new package controllers. Además, debe tener una capa de servicio. New package services. Además, debe tener una capa de repositorio. En este caso, nosotros todavía no estamos bien, no hemos visto JPA en este curso, así que yo la capa de repositorio no la voy a utilizar por ahora, ¿sí? Pero más adelante la vamos a utilizar. La clase que viene yo creo que vamos a ver JPA para que empecemos ya a hacer conexiones a base de datos. Por ahora yo esta capa repositorio no la voy a utilizar porque es un ejemplo básico, pero en una arquitectura REST real debería yo implementarlo. Si yo no lo implemento, no es una API REST. Así que bueno, yo con eso me conformo y voy a crear entonces, ahora, perdón, tengo que crear también mi capa de modelo. Mi capa de modelo. New class, y esta yo lo voy a llamar animal. Hacer una clase de animales, ¿sí? Porque los animales que estamos estudiando somos muchos. Bueno, y esta clase animal va a tener tres atributos. Por ejemplo, private long ID. Va a tener, por ejemplo, private string nombre. Y acá yo me voy a hacer el fino, ¿sí? Voy a utilizar los atributos en inglés. Podría hacerlo en castellano, pero bueno, me voy a hacer el fino y lo voy a hacer en inglés. Y las anotaciones, @data de Lombok. Y automáticamente Lombok, la librería, me generó todos los getters y unsetters, hashcode, toString, ¿sí? Y bueno, por acá también un noargs constructor, un constructor por defecto. Y además voy a generar un args constructor. Fíjense que yo en lugar de generar los getters y los setters, únicamente he puesto esos dos códigos y es muchísimo más elegante estar generando los getters y los setters, los constructores. Voy a crear una interfaz en la capa de servicio que se va a llamar Animal Service, que es la interfaz que me va a, o la clase que me va a, voy a crear una interfaz que se va a llamar Animal Service. Este Animal Service, esta interfaz Animal Service, va a definir una sola operación, que va a ser retornar un animal, ¿sí? Animal, get animal by ID, y esto es long ID. Y tengo que importar del modelo. Ya he definido mi interfaz. Entonces, una vez que yo he definido mi interfaz, necesito yo definir. Entonces, esta únicamente tiene la funcionalidad de retornar un animal. ¿Sí? Las otras operaciones yo no lo voy a ver por falta de tiempo. ¿Sí? Entonces, debo definir ahora una clase que implemente esta interfaz. Yo la voy a llamar Animal Service IMPL. Y Animal Service
Y MPL va a implementar animal service. Que esto tiene que implementar la operación que yo acabo de definir. Bien. Además, yo voy a definir, todavía no voy a realizar esta operación, voy a definir un animal controller que va a ser, el animal controller va a ser el que va a recibir la petición. Class. Voy a recibir un animal controller. Bien, y ahora ustedes díganme, ustedes que son tan aplicados y siempre hacen las cosas que yo les digo o que les recomiendo, ¿qué anotación yo debería ponerle a este animal controller si es un controlador? ¿Cuántos tipos de controladores nosotros vimos? REST controller. Bien, ¿cuántos tipos de controladores vimos? Serían 3 en total. Bien, Matías. Matías puso 2. Bien, arroba controller y red controller. Bien. Y nosotros, bien me dijo acá, yo debería utilizar arroba controller o controller. ¿Arroba qué? REST. ¿Por qué? Era más avanzado que el controller. Claro, era el más nuevo. Porque es una API REST. Bien, la Es respuesta es porque es una API REST. ¿Sí? Porque si yo lo definiera como un controlador, este controlador debiera devolver una vista, timely, probablemente, ¿sí? Como nosotros estamos trabajando como una aplicación que es únicamente back-end, que no va a tener vista, yo la debo definir entonces como REST controller, ¿sí? Entonces yo la defino como REST controller. Bien. Y dentro de Animal Controller, obviamente tengo que definir un Animal Service. Animal Service. Que va a, el Animal Service va a hacer uso del método que yo definí acá. ¿Sí? Entonces yo necesito definir en el controlador un Animal Service que va a ser el que va a llamar al método, ¿sí? Al método getAnimalById, ¿sí? Sin embargo, fíjense que yo en ningún lugar, en ningún momento voy a crear un objeto de este Animal Service. Sencillamente voy a definir una variable de tipo Animal Service, pero en ningún momento voy a crear el objeto, ¿sí? Porque el objeto se va a crear solo, ¿sí? Entonces, voy a definir además el constructor de esta clase, source. Me voy a sacar este super. Y además si este es un REST controller, este REST controller es el que va a recibir la petición, ¿sí? Si va a recibir la petición, lo tiene que hacer a través de una URL, ¿sí? Y esa URL se recibe mediante la notación, por ejemplo, get mapping. Podría ser un post, pero yo lo voy a hacer en este caso con un get mapping. Puede ser get mapping, post mapping. Y la URL que yo voy a utilizar, voy a llamar, por ejemplo, barra, esto es barra animal.
yo podría poner alguna URL por acá arriba también, sí, en la clase, pero no lo voy a hacer y voy a definir el método que va a procesar el requerimiento, ¿sí? El request. Entonces, voy a decir public, voy a devolver un animal y se va a llamar get animal by ID. Y para que me reciba el parámetro de manera correcta, esto debe tener un arroba request param. Sin esta anotación no se puede recibir de manera correcta el ID, ¿sí? Long ID. A recibir un ID. Y acá hay un request param que no me lo está recibiendo. Request, ¿por qué no me corrigen? Request param. Request. Ahí está, request param. Entonces, yo voy a recibir en esta URL y lo voy a procesar en este método. ¿Sí? Bien. A ver. Y esto va a retornar, va a hacer un return. Animal.service.get animal by ID. Entonces va a retornar nosotros no vamos a utilizar este base de datos por ahora. Entonces lo que voy a hacer, voy a definir un listado de animales. Animals. New. Perdón, acá para utilizar list tengo que importar list. New array list. Y voy a crear un conjunto de animales que tienen los animales y voy a crear de manera rápida los animales. No voy a crear variables ni nada por el estilo. Sencillamente voy a llamar a la clase arrays.asList y acá es en donde yo voy a definir mis animales, ¿sí? Es decir, new animal, porque es un ejemplo, ¿sí? En realidad esto debería ir hasta la base de datos, ¿sí? Pero como yo no voy a hacer conexión a la base de datos, voy a definir acá mis animales. New animal. Voy a definir 3 animales. El primer animal va a tener un ID 1, que va a llamar caballo o horses, y va a tener una edad de 2 años. El segundo animal tiene un ID de 2, que va a llamar loro, y tiene una edad de 3. Finalmente el tercer animal va a tener un ID de 3, que va a llamar perro, y tiene 4 años. Entonces ya tengo un conjunto de animales. He definido una variable animals, nada más, y que tiene un listado de animales, nada más que eso, sí, no tiene nada. Después acá voy a sobreescribir la clase. Esto no hace falta, me parece. Animal by ID, y ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer un recorrido del listado, ¿sí? Para lo cual voy a hacer un for. El override ese no hace referencia a que está implementando Animal Server, por eso tiene que ir el override. Sí, lo dejemos si querés. Pero me parece que no hace falta, en este caso, porque
hacer una implementación, se sobreentiende, digamos, esto, pero a ver, lo dejemos, a ver. Lo dejemos. Yo lo sacaría, pero bueno, lo dejemos. Si igual al ID, entonces voy a hacer un ciclo for, retornar animal. Return animal. ¿Sí? Si no lo encuentra dentro del bucle, va a salir y no va a retornar nada, ¿sí? Bueno, y eso sería toda mi pequeña API. Por ahora sí, muy pequeña. Vamos a ver si funciona. Entonces, API REST, hago un clic acá y la voy a correr. Hay que cruzar los dedos. Y esto está corriendo sobre el puerto. No. A ver qué dice esto. Error starting application para desplegar condición. No hablé. Tengo un error. A ver que me ayuden. Por favor, ayúdenme. Tengo un error, dice, en el constructor. Animal controller. Por favor, necesito que me ayuden. A ver. Animal controller requiere un bin. Nosotros hemos dicho que, fíjense acá en la estructura esta, que los servicios deben estar declarados como @service, ¿sí? Entonces nos está faltando eso. En el @service implement voy a poner un @service. Y eso debiera solucionarme mi problema. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Ahí está. Ahí se ha levantado. Se levantó, estaba vago, pero se levantó. Bueno. Ahora, ¿cómo hago yo para probar esto? Lo voy a hacer con nuestro Postman, que ya lo vamos a ver en futuras clases, lo vamos a ver con más detenimiento, ¿sí? Instálenlo por ahora el Postman, es gratuito, se van a la página oficial de Postman, y lo único que yo voy a hacer es, voy a definir el localhost 8080, esto está corriendo en el puerto 8080, ¿verdad? Porque yo no lo he cambiado, 8080, entonces, 8080, y si le pongo animal, fíjense que, porque esto tiene que ser /animal, ¿sí? Entonces yo lo voy a poner /animal con el método get, porque esto es un get mapping. Si fuera post mapping, yo tendría que poner acá post, ¿sí? Pero es get, así que lo voy a dejar ahí y voy a hacer un send. Y me dice que acá hay un error. Me tiene un status 400 y ahí está lo que vimos en la teoría, ¿sí? Fíjense que acá dice bad request, ¿sí? Dice bad request. Fíjense que acá en la teoría nosotros vimos que esto va acá a la aplicación mediante un request que va mediante un método get, post, put, etcétera, una URL, va a parar al controlador. El controlador, luego que procesa, tiene un status code. El status code en este caso me está diciendo bad request. ¿Por qué? Porque yo acá tengo que tirar además, me está pidiendo un request param, ¿sí? Esto además yo tengo que pasarle en formato de parámetro un ID. Entonces, acá voy a especificar un ID 1. Y a ver si ahí, fíjense que acá arriba, cómo se forma la URL, ¿sí?
es lo mismo que yo ponga así o que lo ponga acá, es lo mismo. Entonces voy a hacer un send y ahí está. Y yo pongo y ahí estoy consumiendo datos de mi API, ¿sí? Pongo un ID2, send, loro. Y si hago 3, send, perro. Y si hago un 4, send,